Esa tarde, cuando mi hijo llegó a casa con ella, supe que algo en mí se rompería, aunque todavía no entendía por qué. La vi bajarse del coche con un vestido sencillo, el cabello recogido en una trenza y una sonrisa nerviosa que intentaba esconder su timidez. Me la presentó con entusiasmo. Mamá, ella es Lucía. Y yo, sin querer, apenas pude esbozar una sonrisa cortés. No era lo que yo esperaba para él. No sé si fue por su forma humilde de hablar o porque no pertenecía al mundo que yo imaginaba para mi hijo, pero algo en mi interior se cerró y desde ese día me prometí mantener la distancia. Durante años, mi vida había girado en torno a mi hijo. Después de quedar viuda, él fue mi razón para levantarme cada mañana, mi compañía en los silencios, mi orgullo en los días vacíos. Lo crié con esfuerzo, trabajando sin descanso para darle una vida mejor, para que nada le faltara. Soñaba con verlo triunfar, con tener una esposa que estuviera a su altura, que supiera acompañarlo en el camino que tanto me costó abrirle. Por eso, cuando apareció Lucía, sentí que todo ese esfuerzo se tambaleaba, no porque ella fuera mala, sino porque no era lo que yo había soñado. El primer almuerzo en casa fue incómodo. Ella intentó ayudarme en la cocina, pero yo no lo permití. Siéntate, eres invitada, le dije con una amabilidad forzada. Me observaba con esos ojos tranquilos que parecían ver más de lo que yo mostraba, y eso me incomodaba. Mi hijo, sin darse cuenta, se esforzaba por llenar los silencios con palabras que caían al suelo sin eco. Cuando se fueron, respiré aliviada. No sabía que ese sería el comienzo de una larga lección que cambiaría mi manera de amar. Pasaron los meses y, contra todo lo que yo esperaba, mi hijo decidió casarse con ella. No me pidió permiso, solo me lo anunció. Recuerdo su voz temblorosa, mezclada con ilusión y miedo. Mamá, sé que no la conoces bien, pero te prometo que la amarás algún día. Yo solo guardé silencio, y ese silencio fue mi forma de oponerme. No asistí a la boda. Dije que estaba enferma, pero la verdad es que no soportaba verla vestida de blanco al lado de mi hijo, llevándose consigo lo que más amaba. Desde ese día, algo cambió entre nosotros. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más cortas, y su voz, antes llena de cariño, empezó a tener esa distancia que solo el resentimiento sabe crear. Yo lo justificaba pensando que era ella quien lo alejaba de mí, que le llenaba la cabeza con ideas, que lo tenía atrapado, y así, entre orgullo y ceguera, fui levantando una muralla que me encerró también a mí. Pasaron los años y el tiempo, silencioso y cruel, empezó a cobrar su precio. Las manos me temblaban al servir el café, la casa se volvió demasiado grande y los domingos, que antes eran días de risas y aroma a guiso, se convirtieron en una sucesión de ecos. A veces me sentaba junto a la ventana viendo pasar a las parejas de la mano y pensaba si mi hijo alguna vez miraría atrás, si recordaría la voz de su madre llamándolo a cenar. Hasta que una noche sonó el teléfono. Era su voz, pero no sonaba como antes. Estaba rota. Mamá, Lucía está enferma. Sentí que el corazón se me detenía. No supe qué decir. Él siguió hablando, con esa urgencia que tienen los que no quieren aceptar lo inevitable. Cáncer, tratamiento, esperanza. Palabras que me golpeaban como piedras. Y ahí, por primera vez, sentí algo distinto por ella. No compasión, sino una punzada de culpa. Tal vez había estado juzgando sin entender. Pasaron semanas antes de que me atreviera a visitarlos. Cuando llegué, ella estaba en el sillón, pálida, envuelta en una manta. Sonrió al verme con esa dulzura que siempre me desarmaba y dijo: «¡Qué gusto verla, señora!». Y aunque me dolió, no corrigió su forma de dirigirse a mí.
Se notaba que todavía me veía distante, y tenía razón. Pero esa noche, mientras ella dormía y mi hijo lloraba en silencio en la cocina, sentí algo dentro de mí quebrarse del todo. Comprendí que el amor que yo decía tener por mi hijo no era amor, era apego, era miedo a perderlo. Al día siguiente preparé un caldo y me quedé cuidándola mientras él iba a trabajar. Ella me hablaba despacio, entre pausas. Me contó cómo él la había defendido tantas veces, cómo me justificaba diciendo que yo solo necesitaba tiempo. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Él la ama, señora. Habla de usted con tanto orgullo, incluso cuando piensa que no la quiere. Aquella frase fue como una bofetada. Esa tarde, cuando le acomodé la manta sobre los hombros, ella tomó mi mano. No se culpe por nada. A veces el amor también se aprende tarde. Y sonrió. Esa sonrisa me acompañó durante meses, incluso cuando su cuerpo empezó a apagarse lentamente como una vela que se resiste a dejar de iluminar. El día que murió, mi hijo me llamó destrozado. Fui a su casa y por primera vez él me abrazó sin rencor. Gracias por haber estado, mamá, me susurró, y comprendí que, aunque no había podido amar a Lucía como merecía, ella sí me había enseñado lo que era el amor verdadero, el que no reclama, no compite, no impone, solo acompaña incluso desde el silencio. Desde entonces, cada vez que pongo flores sobre su tumba, le hablo bajito. Le digo que ahora entiendo todo, que no hay amor más grande que el que sana sin reproche. Y cuando el viento sopla entre los cipreses, juro que siento su voz diciéndome, ya ves, señora, al final aprendimos las dos. A veces pienso que Dios la puso en mi camino para enseñarme que amar no siempre significa poseer, sino dejar ser. Con el tiempo, mi hijo volvió a sonreír, aunque sus ojos conservaban esa sombra que deja el dolor cuando se hace parte de uno. Se refugió en su trabajo, en su rutina, en esa forma de callar que tienen los hombres cuando no saben cómo sanar. Yo, en cambio, me quedé con los recuerdos, con la voz de Lucía dándome las buenas noches, con su aroma a jazmín, con esa ternura que me enseñó sin palabras y, sobre todo, con la certeza de que a veces el amor llega a través de las personas que menos esperamos y se queda, incluso cuando ya no están. Pasaron meses antes de que pudiera entrar de nuevo a su casa. Todo seguía igual, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que ella se fue. Sobre la mesa aún había una taza con marcas de café, una bufanda doblada en el sofá, un libro abierto en la página que nunca pudo terminar. Me quedé de pie, mirando todo en silencio, mientras mi hijo se encerraba en su habitación. Y fue ahí, entre esas 4 paredes, donde sentí el peso de todo lo que no dije. Las disculpas que nunca salieron, los abrazos que me negué, las palabras que se quedaron atrapadas en el orgullo. Una noche, sin saber por qué, tomé uno de los diarios que ella escribía. Lo había dejado sobre la mesita con su letra redonda, serena. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Al principio eran frases sueltas, pensamientos cotidianos, hasta que encontré una página donde hablaba de mí. A veces siento que su madre me odia, decía, pero intento comprenderla. Ella no me conoce. Si supiera cuánto la admiro por haber criado a un hombre tan noble, quizás podríamos querernos. No quiero ocupar su lugar, solo quiero acompañarlo. Quiero que ella sepa que no vine a quitarle un hijo, vine a amarlo con todo lo que soy. Leí esa línea una y otra vez con los ojos empañados. Cada palabra era una caricia que llegaba tarde. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en cuántas veces confundimos el amor con la necesidad de control, en cuántas relaciones se rompen por el miedo a ser reemplazados.
Yo, que siempre creí saber lo que era amar, me di cuenta de que había vivido encerrada en mis propias heridas. Al día siguiente, preparé un ramo de flores y fui al cementerio. Caminé despacio entre las lápidas, con el corazón temblando. Cuando llegué, dejé las flores y me arrodillé. No recé, solo hablé. Lucía, le dije, perdóname por no verte, por no abrirte el corazón cuando tu alma lo merecía. Gracias por haber amado a mi hijo cuando yo no supe hacerlo bien. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no busca ser entendido, solo vivido. Desde ese día, algo cambió en mí. Volví a cocinar como antes, volví a abrir las ventanas, volví a invitar a mi hijo a comer los domingos. Al principio venía en silencio, pero poco a poco el aire entre nosotros empezó a limpiarse. Una tarde, mientras servía el postre, me miró y dijo: «Mamá, Lucía estaría feliz de verla así». No supe responder, solo sonreí con los ojos llenos de lágrimas. Sentí que de algún modo ella seguía ahí, entre nosotros, como un puente invisible que había logrado unir lo que el orgullo había separado. Con los años, entendí que la vida no se trata de tener la razón, sino de aprender a mirar con compasión, que detrás de cada persona hay una historia que no conocemos, y que juzgar sin escuchar es como cerrar una puerta sin mirar quién llama. Lucía me enseñó eso sin decirlo, con su silencio, con su paciencia, con su manera de amar a pesar de todo. A veces, cuando cae la tarde y la luz se vuelve dorada, me gusta sentarme en el jardín. Cierro los ojos y escucho el murmullo del viento. Es en esos momentos cuando siento que ella está cerca, que su presencia me acompaña, que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma en una brisa que acaricia el alma. Ahora, cuando alguien me pregunta si tengo nuera, sonrío. Sí, respondo. Tuve una y fue la mejor maestra que la vida me dio. Y mientras lo digo, mi voz tiembla, pero no de tristeza, sino de gratitud, porque aprendí que el amor verdadero no necesita títulos ni lazos de sangre para ser eterno. Y si algo me queda de todo esto, es la certeza de que los amores más puros no llegan para quedarse, llegan para transformarnos. A veces, cuando miro el retrato de mi hijo y de ella, sonrientes en su boda, esa boda a la que no asistí, me duele el pecho, sí, pero también siento paz, porque entendí que aunque no estuve allí para verla entrar vestida de blanco, hoy puedo verla con los ojos del alma, envuelta en luz, sonriendo, como si al fin me perdonara. El amor, ese que yo tardé tanto en entender, no se impone ni se exige. Se ofrece, se cuida, se honra, incluso cuando llega demasiado tarde. Con el paso del tiempo, mi casa volvió a llenarse de vida, aunque de una forma distinta, ya no con risas jóvenes ni aromas de fiesta, sino con el sonido de las tazas al chocar suavemente, con las conversaciones pausadas y los silencios compartidos con mi hijo. Él empezó a visitarme más seguido, a quedarse los domingos enteros, a reparar cosas que ni siquiera necesitaban arreglo. Creo que lo hacía para no pensar tanto. A veces lo veía mirando el horizonte desde el jardín con los ojos perdidos en algún recuerdo y entendía que su amor por Lucía no había muerto, simplemente se había convertido en su forma de vivir. Un día, mientras tomábamos café, me dijo algo que me dejó sin palabras. «Mamá, ella me pidió que te cuidara. Dijo que tú también necesitabas amor, aunque nunca lo dijeras». Sentí un nudo en la garganta. Lucía, hasta en su último suspiro, seguía pensando en los demás. Era así, una mujer que sembraba amor donde otros solo veían distancia. Esa frase me acompañó durante semanas. Me hizo pensar en cuántas veces había rechazado el cariño de quienes intentaban acercarse a mí solo por miedo a ser herida otra vez. Y comprendí que la soledad a veces no la imponen los otros, la escogemos nosotros.
A partir de entonces empecé a cambiar cosas pequeñas. Puse flores frescas en la mesa, cociné su receta favorita, esa que Lucía me había enseñado la última vez que vino a casa, y abrí las ventanas todas las mañanas. Era mi manera de agradecerle, aunque ya no estuviera. Un día incluso encontré el valor para visitar el lugar donde solía trabajar. Las personas que la conocieron me hablaron de ella con ternura. Era un sol, decían. Siempre tenía una palabra amable para todos. Escuchar eso me hizo sonreír entre lágrimas. Me di cuenta de que el amor verdadero deja huellas que ni el tiempo ni la muerte pueden borrar. Mi hijo, poco a poco, comenzó a hablar de ella sin llorar. Recordaba sus bromas, sus canciones, la forma en que lo convencía de bailar en la cocina, y aunque todavía se quebraba a veces, había luz en sus palabras. Una tarde, mientras ordenábamos viejas fotografías, me dio una pequeña caja. Ella quería que esto fuera para ti. Dentro había una carta, escrita con su letra redonda, la misma de aquel diario que había leído meses atrás. La abrí con las manos temblorosas. Decía: «Querida señora Elena, si alguna vez llega a leer esto, quiero que sepa que no guardo ningún rencor. Al contrario, agradezco haberla conocido. Usted me enseñó que detrás de la dureza también hay amor, aunque no siempre sepa mostrarse. Cuide a su hijo, porque él la necesita más de lo que cree. Y cuide también de usted, porque una madre feliz siempre será el refugio de su hijo, sin importar la edad. Si algún día piensa en mí, hágalo con cariño. Estaré más cerca de lo que imagina». No pude contener el llanto. Era como si Lucía me hablara desde algún lugar donde ya no existía el dolor. Esa noche encendí una vela y le di gracias a Dios por haberla puesto en nuestras vidas, por haberme permitido conocer el amor en su forma más pura, aunque fuera tarde. Desde entonces, cada vez que mi hijo me abraza, siento que no estoy sola. Siento que ella también está ahí, sosteniéndonos a los dos, recordándonos que el amor no muere, solo cambia de forma. Un día, mientras regaba las plantas, mi vecina, una mujer joven, recién casada, se acercó a pedirme consejo. Tenía lágrimas en los ojos. «Mi suegra no me soporta», me dijo. «Siento que nunca seré suficiente para ella». La miré con ternura. En su rostro vi un reflejo de lo que fue Lucía y en sus palabras un eco de las mías de años atrás. Le tomé la mano y le dije: «Dale tiempo. A veces, las madres solo necesitan aprender a soltar. No te defiendas con orgullo, hazlo con amor. Créeme, el amor siempre encuentra la forma de abrir las puertas que el rencor cierra». Ella me miró sorprendida y en sus ojos vi esperanza. Cuando se fue, me quedé mirando el cielo. Sentí que Lucía sonreía desde algún rincón invisible, complacida de que su lección siguiera viva a través de mí. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer rígida y orgullosa que fui. Veo a alguien que aprendió que el amor no siempre se presenta en la forma que uno espera, que a veces llega vestido de humildad, de silencio, de paciencia, y que, si uno no lo reconoce, corre el riesgo de perder lo más hermoso de la vida. Lucía me enseñó que una nuera puede ser una hija del alma, que el amor no entiende de títulos ni parentescos, y que el perdón es la flor más hermosa que puede nacer en el corazón de una madre. Y así, cada vez que cierro los ojos, escucho su voz suave, casi un susurro. El amor verdadero no se impone, se comparte. Y entonces entiendo que, aunque ella ya no está aquí, sigue viviendo en nosotros, en cada gesto de ternura, en cada perdón silencioso, en cada abrazo que llega sin aviso, pero justo a tiempo, porque hay amores que no mueren. Solo cambian de cuerpo para seguir cuidándonos desde otro lugar.
Han pasado muchos años desde entonces. Mi hijo volvió a casarse, y aunque al principio temí repetir los mismos errores, esta vez me prometí algo: abrir el corazón sin condiciones. Su nueva esposa, Clara, es diferente a Lucía, pero tiene la misma dulzura en la mirada. Cuando la conocí, vi en ella esa mezcla de nervios y respeto que yo misma provoqué alguna vez. Sin embargo, no dejé que el pasado me dictara el presente. Le sonreí, la abracé y le dije: «Bienvenida a casa, hija». Ella me miró sorprendida, y en ese instante supe que había hecho las paces con mi propia historia. Clara me recuerda a Lucía en los pequeños gestos, en cómo acaricia la espalda de mi hijo cuando él se preocupa, en cómo se ríe con él sin importarle quién los escuche. Pero no la comparo, porque aprendí que cada amor tiene su forma única de existir. Ahora disfruto verlos juntos sin sentir que me arrebatan nada. Al contrario, siento que el amor crece, se multiplica, y que el mío ya no necesita poseer para sentirse vivo. Una tarde de otoño, mientras ordenábamos la casa, Clara encontró una foto antigua, mi hijo y Lucía el día de su boda. Me la mostró con cuidado, casi pidiendo permiso. La tomé entre mis manos y sonreí con un nudo en la garganta. Era una buena mujer, le dije, de esas que dejan huellas sin hacer ruido. Clara asintió en silencio, y luego, sin decir nada más, fue al jardín y colocó la foto junto a una flor blanca. No sé si lo hizo por mí o por ella, pero ese gesto sencillo me conmovió hasta el alma. Comprendí que el amor de una mujer hacia otra, aunque no se conozcan, puede ser una forma de sanación. Desde ese día, cada 12 de mayo, el día en que Lucía partió, colocamos flores juntas, no como un ritual triste, sino como un acto de gratitud. A veces, cuando el sol cae sobre los pétalos, siento que el pasado y el presente se encuentran por un instante. Mi hijo suele quedarse callado mirando el cielo, y yo sé que en su silencio hay paz, porque el amor, cuando es verdadero, no desaparece, se transforma en memoria, en enseñanza, en raíz. A veces me siento en el porche, con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente entre las manos. Miro cómo el viento juega con las hojas y pienso en todo lo que he aprendido. Antes creía que el amor era algo que se defendía, que se controlaba, que debía obedecer nuestras expectativas. Hoy sé que el amor es todo lo contrario. Es rendirse, confiar, dejar que el otro sea. Y que cuando se ama de verdad no hay miedo de perder, porque lo amado se queda en uno, aunque el cuerpo se vaya. Una noche soñé con Lucía. Estaba en un campo de flores, vestida de blanco, con su trenza cayendo sobre el hombro. Me miró con una sonrisa que ya no dolía y me dijo: «Ya está bien, señora, ahora puede descansar». Al despertar, sentí una calma profunda, como si algo dentro de mí hubiera cerrado su ciclo. Ese sueño fue su último abrazo, la despedida que nunca tuvimos. Desde entonces, trato de enseñar a las mujeres de mi familia, a mis nietas, a mis vecinas, a las jóvenes que se acercan a contarme sus penas, lo que aprendí con los años. Les digo que no hay que competir por el amor de un hombre, que la vida es demasiado corta para vivir entre celos y reproches, y que el corazón de una madre no debe cerrarse por miedo, porque a veces lo que creemos perder en realidad viene a enseñarnos a amar mejor. He llegado a una edad donde la soledad ya no asusta, porque está llena de voces. Las voces de quienes amé, de quienes me amaron, de quienes me enseñaron que el amor, cuando es real, no necesita testigos. Y entre todas esas voces, la de Lucía siempre se distingue, suave, serena, como una canción que no termina. Cuando el sol cae
y el silencio cubre la casa. A veces cierro los ojos y le hablo. Le cuento cómo va la vida, cómo su jardín sigue floreciendo, cómo su esposo volvió a reír. Le digo que gracias por haber sido la nuera que nunca supe merecer, por haberme amado a pesar de todo, por haberme enseñado que el amor verdadero es humilde, paciente y eterno. Y entonces, en medio del silencio, siento que algo cálido me envuelve, como un abrazo invisible. Tal vez sea el viento o tal vez sea ella, y susurro para mí misma con una sonrisa. No la quería como nuera, hasta que me enseñó lo que es el amor verdadero. Porque al final, todos llegamos a la misma verdad. No hay amor más profundo que aquel que nos transforma sin exigir nada a cambio. Y si tuviera la oportunidad de volver atrás, no cambiaría nada, porque solo a través de mi resistencia aprendí a amar de verdad. Y si tú, que escuchas mi historia, alguna vez te has negado a alguien por miedo o por orgullo, dale una oportunidad. Tal vez esa persona haya venido a enseñarte, como Lucía me enseñó a mí, que el amor verdadero no se impone, se revela suavemente, cuando el alma está lista para verlo. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que la vida no me quitó nada, solo me dio la oportunidad de aprender a amar de otra forma. A veces el amor llega disfrazado de desafío, de incomodidad, incluso de dolor, y uno, por miedo, lo rechaza. Pero el destino, sabio y paciente, encuentra la manera de devolvernos esas lecciones envueltas en rostros nuevos, en abrazos inesperados, en silencios que hablan más que las palabras. Lucía fue eso para mí. Una maestra silenciosa que vino a curar una herida que ni yo sabía que tenía. Mi hijo dice que heredé su ternura, que desde que ella partió mi voz se volvió más suave, mi mirada más comprensiva. Y creo que tiene razón, porque cuando uno ama de verdad, incluso el dolor se vuelve maestro. Aprendí que no se trata de ganar o perder, sino de acompañar, de estar presente sin invadir, de cuidar sin esperar nada a cambio. Recuerdo una vez, poco antes de que Lucía enfermara, que discutieron. Fue una pelea pequeña, de esas que parecen no tener importancia. Yo estaba en la cocina y escuché sus voces elevadas. Quise intervenir, pero algo me detuvo. Ella salió llorando al jardín y él se quedó dentro con el orgullo herido. Después de unos minutos, ella volvió, se sentó a su lado y le tomó la mano sin decir una palabra. Esa noche los vi abrazados, mirándose a los ojos, y pensé que quizás eso era el amor. No la ausencia de conflictos, sino la capacidad de volver a encontrarse después de ellos. Hoy entiendo que amar no es poseer, sino acompañar sin condiciones. Que la vida nos pone a prueba con personas que vienen a mostrarnos las partes de nosotros que aún necesitan sanar, y que si tenemos la humildad de escuchar, incluso el dolor puede volverse un regalo. Hace poco, mientras preparaba el desayuno, mi nieta, una niña de apenas 8 años, me preguntó: «Abuela, ¿cómo sabes que alguien te ama de verdad?». Me quedé callada un momento, mirando cómo la luz del sol se colaba por la ventana. Luego le respondí: «Cuando alguien te ama de verdad, no te hace sentir menos, ni te cambia, solo te mira de una manera que te recuerda quién eres». Ella sonrió, sin entender del todo, pero sé que algún día lo recordará. Y yo, al decirlo, sentí la voz de Lucía en mi interior, aprobando en silencio como si me dijera: «Así es, señora, eso es el amor. La vida continúa, con sus días grises y sus tardes doradas. A veces pienso en todo lo que perdí, pero enseguida recuerdo que nada de lo que se ama se pierde de verdad, porque el amor deja raíces, y esas raíces siguen creciendo en los que siguen vivos». Mi hijo, mis nietos, incluso Clara,
Todos llevan un pedacito de Lucía en su forma de amar, de cuidar, de mirar con bondad. En el fondo, creo que ese es el propósito de la vida, dejar amor sembrado en otros, no el amor que exige ni el que controla, sino el que libera, el que acompaña, el que se ofrece sin miedo. Hay noches en que me despierto sin razón. El reloj marca las 3 de la madrugada y la casa está en silencio. Entonces me levanto, preparo una taza de té y me siento frente a la ventana. Miro la luna y por un momento siento que ella está ahí, no como una sombra, sino como una presencia suave, como un pensamiento cálido que acaricia el alma. A veces incluso hablo en voz baja, contándole cómo están todos, cómo florecieron las bugambilias que plantó en el jardín, cómo el tiempo al final hizo su trabajo. Y cuando termino, suspiro con una mezcla de nostalgia y gratitud. Porque si algo me enseñó Lucía es que el amor no se mide en tiempo, sino en profundidad. Que hay amores que duran poco pero lo cambian todo. Y que a veces una sola persona puede enseñarte más que toda una vida de experiencias. Hoy, a mis 60 años, puedo decirlo sin miedo, no la quería como nuera, pero terminó siendo una de las mujeres más importantes de mi vida. No porque compartimos sangre o apellido, sino porque me enseñó a mirar con el corazón. Y si el cielo me concede el privilegio de volver a verla algún día, no habrá palabras, solo un abrazo largo, sincero, lleno de gratitud. Porque entre ella y yo ya no quedan deudas, solo amor. Amor en su forma más pura, silencioso, transformador, eterno. Y si esta historia llegó hasta ti, quizá no sea casualidad. Tal vez también tengas a alguien que vino a enseñarte algo que tu alma aún no comprendía. No cierres el corazón, aunque duela, porque a veces el amor que más resistimos es el que más necesitamos. Tú también has tenido a alguien así, que te enseñó sin querer lo que era amar de verdad. Si es así, no lo olvides. Agradece, aunque la vida los haya separado, porque el amor, cuando es verdadero, nunca se va, solo cambia de forma y se queda contigo para siempre. A veces me pregunto en qué momento exacto cambió mi corazón. Tal vez fue aquella noche en que la vi dormir en el sillón con una manta sobre los hombros y el rostro tranquilo pese al dolor. O quizá fue el día que la escuché reír, tan sinceramente, mientras mi hijo hacía el ridículo intentando cocinarle algo. No lo sé, pero sí sé que hubo un instante, pequeño, invisible, en que mi juicio se desmoronó y en su lugar apareció algo más grande: la comprensión. Comprenderla fue el primer paso para perdonarme. Por tantos años viví convencida de que el amor debía ganarse, de que los afectos se medían por lo que uno hacía o dejaba de hacer. Pero ella me mostró lo contrario, que el amor se da sin condiciones, sin cálculo, sin temor, que uno puede amar incluso a quien no lo comprende todavía. Lucía lo hizo conmigo, y yo, aunque tarde, aprendí a hacerlo también. Hace poco encontré una foto de nosotras dos tomada sin que lo supiéramos. Estábamos en el jardín, ella sentada en una silla de mimbre, yo a su lado regando las plantas. No hay sonrisas forzadas ni poses, solo un instante verdadero. La luz del atardecer nos envolvía y sus ojos, aunque cansados, reflejaban serenidad. Al mirarla, sentí que esa imagen contenía todo lo que las palabras nunca pudieron decir. La enmarqué y la puse en el pasillo, junto a las fotos familiares. Algunos se sorprenden cuando la ven allí. Me preguntan si no me duele mirarla todos los días. Y yo les respondo que no, que lo que duele no es recordar sino olvidar. Y yo no quiero olvidar a la mujer que me enseñó lo que ni los años ni la vida habían logrado enseñarme.
la humildad del amor. Hay días en que la rutina me envuelve y casi olvido que alguna vez fui distinta. Pero basta una mirada al cielo, una flor que abre sin razón o el sonido del viento entre los árboles para recordarla. Es como si su presencia siguiera guiándome, como si su amor se hubiera fundido con el mío, creando una voz interior que me dice cuándo detenerme, cuándo abrazar, cuándo callar. Mi hijo, ahora con canas en las sienes, se ha convertido en un hombre sabio, tranquilo. Dice que Lucía lo hizo mejor persona y yo le respondo que a mí también, porque aunque ella ya no esté, su amor sigue actuando en nosotros como una semilla que germina cada vez que elegimos ser más pacientes, más compasivos, más humanos. A veces pienso que la vida está hecha de esas almas que pasan por nosotros para enseñarnos algo esencial. Algunas se quedan, otras solo nos rozan por un instante. Pero todas dejan una marca. Lucía fue mi marca más profunda, esa que no se borra, que me recuerda quién fui y quién decidí ser después de amarla. Hace unas semanas, una vecina me pidió que hablara con su suegra. Estaban distanciadas, no se entendían. Fui a visitarla y la encontré encerrada en su orgullo, como yo lo estuve alguna vez. Le conté mi historia, sin nombres, sin fechas, solo el alma desnuda. Cuando terminé tenía lágrimas en los ojos. Nunca nadie me lo había dicho así, me confesó. Sonreí y le respondí. A veces, para sanar, hay que reconocer que uno también fue injusto, pero nunca es tarde para amar mejor. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela por Lucía. Le agradecí otra vez por haberme dado su luz, por haber transformado mi corazón para que pudiera ayudar a otros. Sentí que, de algún modo, ella seguía actuando a través de mí, como una corriente invisible de amor que no se agota. Con los años, he aprendido que hay muchas formas de familia. Algunas se forman por sangre, otras por elección y las más valiosas por amor. Lucía no fue mi hija, ni mi amiga, ni mi confidente, pero fue todas a la vez. Su existencia tocó la mía como un milagro silencioso. Ahora, cuando cae la tarde y el cielo se tiñe de dorado, me gusta pensar que allá, en algún rincón del cielo, ella sonríe, que mira hacia abajo y se siente en paz sabiendo que su paso por la vida no fue en vano. Y yo, aquí en la tierra, sigo aprendiendo, cada día, a amar como ella amó, sin miedo, sin orgullo, con el alma abierta, porque no la quería como nuera. Pero ella se convirtió en el espejo donde aprendí a reconocer el amor verdadero. Y si alguna vez te encuentras con alguien que te desafía, que te hace cuestionar tus certezas, no cierres el corazón. Tal vez esa persona sea el instrumento que la vida ha elegido para mostrarte algo que todavía no entiendes. El amor no siempre llega envuelto en lo que esperamos. A veces llega como una prueba, a veces como una herida y a veces como una nuera que te enseña sin saberlo a amar sin condiciones. Y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Porque el alma que aprende a amar así nunca vuelve a ser la misma. He pensado muchas veces en cómo habría sido mi vida si desde el principio hubiera aceptado a Lucía con el corazón abierto. Tal vez habría evitado lágrimas, silencios, años de distancia. Pero luego entiendo que algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor, que si no hubiera tropezado con mi propio orgullo, jamás habría conocido la profundidad del perdón, y que la vida, en su misteriosa sabiduría, no castiga, enseña. Cuando miro hacia atrás, no me culpo, pero tampoco me excuso. Era una mujer herida, acostumbrada a luchar sola, temerosa de perder lo único que le daba sentido, su hijo. No sabía que el amor,
cuando se aferra demasiado, se asfixia, que los hijos no nos pertenecen, que solo nos son prestados por un tiempo para que los amemos y los soltemos, y que cuando los soltamos, regresan, no por obligación, sino por amor. Recuerdo la última conversación que tuve con Lucía antes de que su salud empeorara. Estábamos en el jardín, bajo el limonero que ella tanto cuidaba. El aire olía a tierra húmeda y el sol se filtraba entre las hojas. Ella me habló despacio, con esa serenidad que solo tienen quienes ya han hecho las paces con la vida. ¿Sabe, señora? A veces pienso que uno no elige a quién amar. El amor llega, te encuentra y te enseña, aunque duela. Yo la miré sin poder responder. En ese momento sentí un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y ternura que me desbordaba. Si pudiera volver a ese instante, la abrazaría fuerte, sin palabras. Pero no lo hice, no todavía. Después, cuando ya no había tiempo, comprendí que el perdón no siempre se pronuncia. A veces el alma lo entrega en silencio, con una lágrima, con una oración, con un gesto que nadie ve. Y eso también es amor. Hoy, cada mañana, cuando despierto, agradezco por tener aún la oportunidad de amar mejor. Agradezco a la vida por haberme permitido envejecer con el corazón vivo, por haber transformado mi rigidez en ternura, mi orgullo en sabiduría. No fue fácil, pero fue necesario. Hace poco, mi hijo y Clara me invitaron a pasar unos días con ellos en el campo. Allí, entre risas, nietos y aroma a pan recién hecho, sentí que todo estaba en su lugar. Una tarde, mientras caminábamos por el jardín, Clara me dijo: «Lucía estaría orgullosa de usted». Me quedé en silencio y el corazón me tembló con esa mezcla de tristeza y gratitud que solo la memoria puede provocar. Le respondí: «No lo sé, hija, pero intento honrarla cada día». Y Clara, con esa dulzura que me recuerda tanto a ella, me tomó la mano y dijo: «Ya lo hace». Aquella noche, mirando las estrellas, pensé que el amor, cuando es verdadero, no desaparece con la muerte, solo cambia de casa. Habita en quienes quedan, en las risas de los niños, en las flores que siguen creciendo, en los abrazos que cierran heridas antiguas. Lucía vive en nosotros, en cada acto de amor que damos sin pedir nada a cambio. Y así, con los años, he aprendido que el amor no se enseña con palabras, sino con ejemplo. Que el corazón se educa con humildad y que no hay gesto más grande que reconocer los propios errores y transformarlos en bondad. Si hoy alguien me preguntara qué fue lo más importante que aprendí en la vida, respondería sin dudar: aprendí que el amor verdadero no es perfecto, pero siempre es honesto, que a veces llega tarde, pero siempre a tiempo para sanar. Por eso, si tú estás escuchando esto y sientes que hay una persona a la que no logras aceptar, alguien que te cuesta amar porque no encaja en tus expectativas, dale una oportunidad. No porque lo merezca, sino porque tú mereces la paz que viene cuando el amor vence al orgullo. Porque tal vez, como me pasó a mí, esa persona vino a enseñarte lo que aún no sabías del amor. Y si alguna vez llegas a perderla, recuerda que no todo lo perdido se va del todo. Algunas almas, como la de Lucía, se quedan para siempre, transformando el dolor en luz, el recuerdo en guía, el pasado en enseñanza. No la quería como nuera, hasta que me mostró, con su ternura silenciosa, que el amor verdadero no busca ser comprendido, solo sentido. Y aunque la vida me dio pocas oportunidades de decírselo, hoy, desde este rincón del tiempo, le digo lo que callé: gracias, Lucía, por haber amado tanto, por haberme enseñado sin palabras lo que mi alma necesitaba aprender, y por quedarte, incluso después de irte.
porque el amor verdadero no se marcha, solo cambia de forma y sigue viviendo en quienes aprendieron, gracias a él, a amar de verdad. Tú también has tenido a alguien que te cambió sin querer, que dejó huellas que no se borran. Si es así, no lo lamentes. Agradece, porque esas personas son los ángeles que la vida envía para recordarnos quiénes somos y lo que todavía podemos llegar a ser. Y cuando el silencio te visite, cuando la nostalgia te pese, recuerda, el amor nunca se pierde, solo se transforma para volver a encontrarnos algún día en otro amanecer. Fanny.